Estos son los Pixel Buds Pro 2, los audífonos más top de Google, que mejoran en todo. Con estos audífonos Google se cuela directito a la gama alta. Veamos todos los detalles de estos Pixel Buds Pro 2. No te muevas ahí, soy Gunter, esto es Gtech MX y esto arranca ya. ¿Y qué han incluido en la cajita? Pues los auriculares y la funda, por supuesto. Manuales de toda la vida, que esto sí no te lo vas a leer ni de chiste. Gomitas de repuesto, porque estos, como pueden ver, vienen con gomitas y traen 3 pares de gomitas, la XS, S y L, y no han incluido más nada, señores. La cajita está hecha de material reciclado, como casi todos los productos de Google, en aras de proteger el medio ambiente. En cuanto a precio, estos Pixel Buds Pro 2 son audífonos de gama alta y ya están al nivel de sus principales competidores en el mercado. Lo puedes encontrar en 4.580 pesos mexicanos, unos 229 dólares, eso sin impuestos. Si tienes suerte, lo encuentras un poquito más barato porque de repente en alguna que otra página ponen promoción. Directo en la página de Google no han puesto promoción hasta ahora. La versión anterior, los Pixel Buds Pro a secas, los puedes encontrar en Amazon con envíos a México en 3.299 pesos mexicanos, unos 165 dólares aproximadamente. Estos audífonos están diseñados para ser los más cómodos del mercado. Google no se ha dejado seducir por el bastoncito, lo cual para mí es un acierto total. Siguen apostando por el diseño tipo botón, reduciendo el tamaño aún más, si lo comparas con la versión anterior. El logo de la marca lo mantienen sobre el panel touch, ahora en 4 nuevos colores. Porcelana, verde líquen, este verde pastel, que es el que más me gusta, por eso lo tengo, y el rosa peonía, que también tiene su toque. Si ya con la versión anterior la marca destacaba por la ergonomía de lujo, con estos Buds Pro 2, pasan al siguiente nivel. Pesan solamente 4.7 gramos, estos pesaban 6.2 gramos y son bastante más chicos como pueden ver. Les dejo las medidas aquí arriba para que las tengan exactas. Comparado con los anteriores, sí se ven bastante más chicos. ¿O ustedes qué opinan? Han añadido esta aleta para darle un extra a la ergonomía y sobre todo al ajuste. Con esto tienes la seguridad de que mientras haces deporte no se te van a caer. Te los pones, das un giro solamente y listo, quedan perfectamente. Cuando los miras de frente casi no se notan y miren lo pequeños que se ven puesto en mis orillos. Lo bueno de esta letita es que sientes el agarre perfecto, pero no sientes la presión dentro del canal auditivo, ese efecto de oído tapado que te dan muchos audífonos incluso de gama alta. Si los comparas con la primera versión, se nota que siguen las mismas líneas de diseño, pero han mejorado donde se podía hacerlo, reduciendo sobre todo, como pueden ver, el tamaño y llevando la ergonomía al siguiente nivel. En la cajita, como ya les dije, no han cambiado casi nada. En cuanto a diseño, los de Google lo han hecho muy bien con estos nuevos Pixel Buds Pro 2. Para mí se llevan un 10 redondo en diseño. ¿A ti qué te han parecido? No te debes preocupar si cae algo de lluvia o sudas mucho porque los audífonos tienen certificación IP54 y la cajita IPX4. Y veamos la calidad de audio y cancelación activa, que es lo que cuenta al final en unos audífonos. Pueden estar muy bonitos, pero si no tienen buen sonido, pues no sirve de nada. Yo ya tenía una expectativa bastante alta porque la versión anterior tiene una excelente calidad de sonido y hubo una cancelación activa de las mejores del mercado. Y estos chiquitos consiguen superar la calidad del sonido y una cancelación activa mucho, pero mucho mejor, que me dejaron gratamente sorprendido. Mantienen unos transductores bastante grandes, los de 11 milímetros, para unos bajos potentes, una nueva cámara de alta frecuencia para conseguir unos agudos suaves y un audio espacial con seguimiento de cabeza que te va a dar una experiencia 360 realmente buena. Estos audífonos suenan genial, a la altura de cualquier gama alta del mercado. Y si a eso le sumas que han mejorado aún más la cancelación activa, que ya de por sí era buena, pues tienes una experiencia inmersiva total con estos nuevos Pixel Buds Pro 2. La marca asegura que cancelan el doble de la primera generación, que ya la cancelación era bastante buena, gracias al chip Google Tensor A1 creado para la inteligencia artificial y que la inteligencia artificial controle y mejore todo lo que se pueda mejorar. También le han metido Silent Shields 2.0 que adapta el entorno hasta 3 millones de veces por segundo y puede cancelar el doble de ruido. No sé en realidad si consiguen cancelar el doble de esto la primera versión, pero lo que sí sé es que se consiguen poner al mismo nivel que los reyes del mercado, los AirPods Pro. Estos me dejaron pero muy sorprendido de lo bien que cancelan y con eso la calidad del sonido sube a otro nivel. Trae varios sensores para mejorar la experiencia de uso ya presentes en la versión anterior. Por supuesto, sensor táctil capacitivo, puedes tocar y deslizar para controlar la música, llamada y el asistente de voz. El sensor de proximidad por infrarrojo para que cuando te los pongas y te los quites lo detecte de forma automática.
También trae acelerómetro y giroscopio con detección de movimiento. La funda trae un sensor efecto Hall para detectar cuándo se abre y cuándo se cierra. Y esos son todos los sensores que trae, señores. Cada auricular trae 3 micrófonos con un mesh que bloquea el viento para una voz mucho más clara. Acelerómetro también para la voz. La calidad del audio que sale de estos audífonos es buena a secas. Nada relevante si los comparas con otros gama altas del mercado, como estos que son los Reyes y que tienen una calidad de los micros para videollamadas excepcional. Teniendo en cuenta que los teléfonos Pixel de la marca traen una función para mejorar el audio y lo hacen de manera excepcional, pues tú esperas que estos audífonos tengan unos micros mucho más decentes. Y no, se quedan a deber en ese apartado y lo mejor es que escuchen una prueba de sonido de los micros de este teléfono con el audio mejorado y del sonido que sale de los micrófonos de estos audífonos y ustedes saquen sus propias conclusiones. Este es un test de audio con los micros nativos del Pixel 9 Pro Fold que tienen una función de mejora del audio bastante buena, logran aislar muy bien el audio, incluso en exteriores como estoy ahora. Ahora vamos a pasar al audio de estos audífonos a ver qué tal se oyen en comparación con los del Pixel 9 Pro Fold. Y ahí vamos. Ahora ya estamos grabando con el audio de estos audífonos, los Pixel Buds 2 Pro, que técnicamente tiene 3 micrófonos cada uno para reducir el ruido y tiene una calidad de audio aceptable pero a seca. ¿Cómo se escuchan en comparación con el sonido del teléfono, el Pixel 9 Pro Fold? Los leo en los comentarios. También podrás hacer uso de Gemini para recibir ayuda con solo usar la voz, con comandos de voz. No tienes que tocar nada, solamente pides lo que necesites y listo. En la batería también hay una mejora. Pese a lo diminuto que son, con la cancelación apagada te llegan hasta 12 horas, que es mucho tiempo de música, con una sola carga. Y con la cajita cargadora hasta 48 horas. Si tienes la cancelación activada, dispones hasta 8 horas para escuchar música y 30 con la funda. Se cargan por medio de USB-C y admiten también carga inalámbrica. Es cierto que no tienen la batería más grande del mercado, pero miren el tamañito si lo comparas con los Reyes del mercado. Estos tienen también carga rápida. Con 5 minutos tendrás para 1.5 horas de música y esto te saca de un apuro, sobre todo cuando estás de viaje. Lo puedes conectar a todo lo que se deje conectar por medio de Bluetooth. También puedes bajar la aplicación Pixel Buds y ahí puedes controlar un poco más. Es similar a casi todas las aplicaciones de este tipo que hay en el mercado. Por supuesto que la integración con los teléfonos de la marca es perfecta, al muy estilo Apple. Controlas todo con la tecla del volumen y no te tienes que meter directo a la aplicación de Pixel Buds. En resumen, señores, con estos Pixel Buds Pro 2, Google llega a colarse entre los grandes del mercado. Ofrecen una estética sumamente cuidada, o se alejan de todo lo que hay en el mercado, que tratan de siempre de copiar el bastoncito de los de la manzana. Estos siguen con el diseño botón que solamente conservan algunas marcas. Una ergonomía de las mejores que he probado, esta letita le da el plus y tienen una cancelación activa, señores, a la altura de esto, que sin lugar a dudas son los Reyes en ese segmento. Totalmente recomendable, señores. Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad el video sobre estos Pixel Buds Pro 2. Si le quedaron alguna duda, pues déjalo en la caja de comentarios y con gusto te ayudo. Si te gustó el video, deja tu like, comparte con tus amigos para que más gente se entere de estos audifonitos. Y si no te has suscrito, ¿qué esperas para hacerlo? Que me encantaría tenerte de vuelta cada semana que subo video de todos tipos. Soy Gunter, esto es Gtech MX y nos vemos la próxima semana.